En los lejanos confines de la Vía Láctea, el Imperio Ceran floreció bajo el gobierno de la emperatriz Kalara. Su dominio se extendía por los sistemas estelares con una flota incomparable a cualquier civilización conocida. Los Sans, conocidos por su tecnología avanzada y su eficiencia despiadada, siempre se habían considerado el poder supremo en la galaxia. El mundo natal de los Ceran, Siro Prime, orbitaba alrededor de una enorme estrella azul en el corazón del imperio. Sus ciudades en expansión, cubiertas de brillantes espirales e interconectadas por intrincadas redes de conductos de energía, representaban el pináculo de la ingeniería Ceran. En el centro de Siro Prime se encontraba el Palacio Imperial, una estructura colosal hecha de un material iridiscente raro que brillaba a la luz de la estrella en la que se encontraba. Dentro de estos grandes muros, la emperatriz Kara presidía su vasto imperio en una vigilancia de rutina. Misión cerca del sistema SA. Una nave exploradora ceriana, el Centinela Ceriano, interceptó una transmisión. Cat-Ada. La tripulación compuesta por agentes cerianos de élite decodificó rápidamente el mensaje y se quedaron atónitos por su contenido. La transmisión contenía una lista detallada de activos militares humanos, incluida la impactante revelación de que la Federación Terrestre Unida poseía más de 200 superportaaviones. Esta era una cifra sin precedentes que sugería un nivel de poder militar que rivalizaba con la flota Xi'an. El capitán Borta, el oficial al mando del Centinela Xi'an, se comunicó inmediatamente con el alto mando. Este es el capitán Borta del Centinela Xi'an. Hemos interceptado inteligencia crítica sobre la flota humana. Estoy transmitiendo los datos. Ahora los datos fueron transmitidos a Siro Prime, donde fueron analizados por la red de inteligencia ceriana. Las implicaciones eran claras. La humanidad había logrado una capacidad tecnológica y militar que representaba una amenaza significativa para el imperio ceriano. Cuando la noticia llegó a la emperatriz Kera, su reacción fue de incredulidad y furia. Convocó a sus asesores más confiables al gran salón de su nave insignia, el ascendente San, el gran salón adornado con tapices ornamentados que representaban las victorias ceranas y rodeado por columnas imponentes, se llenó de un aire de tensión mientras los asesores se reunían. ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de Kara resonó a través de la cámara. Sus ojos brillaban de ira. Se suponía que los humanos eran insignificantes. General TH, el jefe de inteligencia cerana, da un paso adelante. Su expresión grave. Su Majestad, parece que hemos subestimado sus avances tecnológicos que han estado preparando en secreto. Kara apretó los puños, su ira apenas contenida. Nos hemos vuelto complacientes. Los humanos deben haber estado avanzando su ejército en las sombras, lejos de nuestros ojos vigilantes. El almirante Zorak, el comandante de la flota ceriana, habló. Debemos actuar rápidamente, Majestad. Si los humanos han realmente reunido una flota tal que podría representar una amenaza seria para nuestro dominio, no podemos permitirles que desafíen nuestra supremacía. Kara entrecerró los ojos mientras contemplaba la situación. Debemos responder con decisión, preparar la flota. Les mostraremos a estos humanos el verdadero poder del Imperio Xi'an. El gran salón zumbó con actividad mientras los asesores y comandantes transmitían órdenes y coordinaban la movilización de la flota a través de Siro Prime y los sistemas circundantes. Las naves de guerra cerianas comenzaron a prepararse para la partida. Las naves más avanzadas del imperio, incluidos los enormes dreadnoughts y las ágiles fragatas, estaban listas para la guerra en las profundidades del espacio. La flota ceriana comenzó a reunirse. El sitio inspiraba asombro. Miles de naves de guerra. Sus elegantes cascos, brillando a la luz de las estrellas, formaban una enorme armada que se extendía por el vacío. El ascendant ceriano, la nave insignia de la flota, estaba en el centro de la formación. Su tamaño era duar en las otras naves. La emperatriz Kara estaba de pie en el puente del ascendant ceriano, su mirada fija en las estrellas distantes. Les enseñaremos una lección a los humanos. Nunca olvidarán. Juró prepararse para saltar al hiperespacio. Nuestro destino es el sistema SA. Mientras la flota ceriana avanzaba, la galaxia contenía la respiración. La confrontación entre el Imperio Ceriano y la Federación de la Tierra Unida estaba a punto de comenzar y el destino de ambas civilizaciones pendía de un hilo.
La sospecha y el miedo se apoderaron de los Palor, pero los Palor decidieron reunirse con los humanos. Se organizó una delegación y se eligió a Alindra como una de las representantes cuando abordaron su propia nave para reunirse con los humanos. El aire estaba cargado de incertidumbre. Los ecos del pasado se cernían sobre él y el destino de Erendor pendía de un hilo. Flota Ceriana comenzó sus preparativos para la guerra reuniendo una formidable armada que incluía los buques de guerra más avanzados en su arsenal. La emperatriz Cara supervisó personalmente los preparativos, decidida a aplastar la amenaza humana antes de que pudiera hacerse más fuerte. El complejo militar ceriano en Siro Prime era un hervidero de ingenieros y técnicos activos que trabajaban incansablemente para asegurarse de que cada nave estuviera en condiciones óptimas. Enormes. Hangares albergaban filas y filas de naves de guerra. Desde ágiles cazas estelares hasta colosales dreadnoughts, el aire zumbaba con el sonido de la maquinaria y el zumbido de las armas de energía que se calibraban. La emperatriz Cara, con su presencia regia, imponía respeto y miedo y se movía por el complejo con un séquito de asesores y líderes militares. Quiero que todas las naves estén completamente preparadas. Ella ordenó que no dejemos nada al azar. Los humanos deben comprender la inutilidad de desafiar al general estadounidense. El leal estratega caminó a su lado. Nuestros espías informan que los humanos están movilizando su flota. Su Majestad, ellos también se están preparando para defender su hogar. Los labios de Cara se curvaron en una mueca de desprecio. Déjenlos. Sus esfuerzos serán en vano. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes de la Federación de la Tierra Unida también se estaban preparando. El aumento repentino de los superportaaviones había sido parte de una estrategia a largo plazo para disuadir a posibles amenazas extraterrestres. El almirante Marcus Hall, el comandante supremo de las Fuerzas Espaciales de la Federación, fue encargado de liderar la defensa de la sede de la Federación ubicada en un complejo fortificado debajo de los Andes. Las montañas bullían de actividad. Las pantallas holográficas proyectaban datos en tiempo real sobre los movimientos de los ser y las flotas. Mientras los estrategas y tácticos debatían el mejor curso de acción, el almirante Hall, un veterano experimentado con reputación de tranquilo bajo presión, se dirigió al Consejo. Nuestra inteligencia indica que los SAN se están movilizando, debemos estar listos. Para defender nuestro hogar hemos entrenado para este momento, ahora debemos ejecutar nuestro plan. Con la presidenta de Precisión, Elena Rodríguez. El líder de la Federación asintió. Gravemente la gente de la Tierra cuenta con nosotros, almirante, no podemos fallarle a la flota de la Federación compuesta por elegantes superportaaviones fuertemente armados y ágiles. Los escuadrones de cazas Starf comenzaron a converger en lugares estratégicos en todo el sistema solar. Los cielos de la Tierra se llenaron con el zumbido de los motores mientras las naves tomaban sus posiciones, creando una impresionante exhibición de poder militar. El buque insignia del almirante Hall, el US Dauntless, era una maravilla de la ingeniería humana. Contaba con armamento de última generación, sistemas de protección avanzados y una tripulación de personal altamente capacitado. Hall se paró en el puente observando cómo su flota se reunía. Todas las unidades informan el estado. Hall ordenó que todos los superportaaviones estuvieran en posición. Informó el capitán Morgan, su segundo al mando. Se establecieron perímetros defensivos alrededor de la Tierra, Marte y las lunas jovianas. Los escuadrones de cazas Starf están en alerta máxima. Hall asintió. Bien, debemos estar listos para cualquier cosa. Los SAN son conocidos por sus tácticas despiadadas en las profundidades del espacio. La flota SAN se acercó. Sus naves formaron un nube siniestra. Contra el telón de fondo de estrellas el escenario estaba preparado para una confrontación épica como la galaxia nunca había visto a bordo del ascendente ceriano. La emperatriz Cara observó cómo su flota se acercaba al sistema solar, sus ojos brillaban. Con una hipación, pronto los humanos sabrán cuál es su lugar, murmuró mientras la flota cerana emergía del hiperespacio. Se encontraron con la vista de las formidables defensas de la Federación, los superportaaviones y los cazas Star llenaban el espacio alrededor de la Tierra, sus armas preparadas y listas. Los humanos están más preparados de lo que esperábamos, el general Tra observó, su voz teñida de respeto.
La expresión de cara se endureció. No lo salvará. Las primeras escaramuzas estallaron en las afueras del sistema solar cuando las naves Seri de exploración se encontraron con patrullas humanas. Las batallas fueron feroces e intensas con ambos bandos. Demostraron su destreza tecnológica a pesar de su sorpresa inicial. Los humanos mantuvieron su posición utilizando sus superportaaviones avanzados con un efecto devastador. El almirante Hall coordinó la defensa con precisión y dirigió sus superportaaviones para formar perímetros defensivos mientras los cazas estelares se involucraban en combates aéreos. Los humanos lucharon con determinación sabiendo que el destino de su planeta estaba en juego. La emperatriz Kara observó el conflicto que se desarrollaba desde el puente del ascendente. Zeren. Son más fuertes de lo que esperábamos. Ella admitió ante el general, pero no pueden resistir toda la fuerza de nuestra flota. A medida que la armada Zeran avanzaba más profundamente en territorio humano, las fuerzas de la Federación se unieron para enfrentarlos. La batalla de las lunas de Júpiter se convirtió en un momento crucial con ambas flotas enfrentándose en una lucha titánica por el dominio. Las explosiones iluminaron el vacío mientras las naves eran destrozadas por la energía. Explosiones y barcazas de misiles. El almirante Hall se mantuvo en calma bajo presión dirigiendo sus fuerzas con una resolución inquebrantable. Mantengan la línea, él ordenó. No podemos dejar que lleguen a la Tierra a pesar de sus mejores esfuerzos. Los Hans comenzaron a ganar la delantera. Su superioridad numérica y armamento avanzado comenzaron a abrumar las defensas humanas. La desesperación se instaló cuando las líneas de la Federación comenzaron a desmoronarse. La emperatriz Kara, sintiendo la victoria, sonrió fríamente. Presionó el ataque, quebrantar su voluntad. Mientras la batalla continuaba, se hizo evidente que el conflicto entre el Imperio Zerano y la Federación Unida de la Tierra determinaría el futuro de ambas civilizaciones de la galaxia. Observaban con gran expectación sabiendo que cualquiera que fuera el resultado, las repercusiones se sentirían por todas partes. Las primeras escaramuzas habían dado paso a una batalla a gran escala. Mientras la flota ceriana se adentraba más en territorio humano, los planetas exteriores, incluidos Marte y las lunas jovianas, se convirtieron en campos de batalla donde se decidiría el destino del sistema solar. A pesar de su tecnología avanzada y defensas bien coordinadas, los humanos lucharon por contener el ataque ceriano. La batalla de las lunas de Júpiter fue la mayor confrontación hasta el momento. Los gases que giraban en Júpiter proporcionaron un dramático telón de fondo para el feroz combate con ambos lados desatando todo su poder. Los superportaaviones humanos repletos de armamento formaron perímetros defensivos alrededor de lunas clave como Ganam en Europa. Escuadrones de cazas estelares atravesaron el caos, enfrentándose a los cazas cerianos en combates mortales. El almirante Hall se paró en el puente de mando del Dauntless, la nave insignia de la flota de la Federación. La tensión era palpable mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. En la pantalla holográfica, todas las unidades mantuvieron sus posiciones. Hall ordenó con su voz firme: concentren el fuego en sus naves líderes. Necesitamos romper su formación. El segundo al mando del capitán Morgan, Hall, transmitió las órdenes. Los superportaaviones Delta y Omega concentraron su fuego en los dreadnoughts cerianos. Las alas de caza estelar mantienen las pantallas defensivas. Las naves humanas desataron un aluvión de ráfagas de energía y misiles que apuntaban a los enormes dreadnoughts cerianos que encabezaban la formación enemiga. A pesar de recibir graves daños, las naves San avanzaron con sus escudos, absorbiendo la peor parte del asalto a bordo del ascendente ceriano. La emperatriz Kara observó con satisfacción cómo su flota avanzaba. Su resistencia es admirable. Pero feudal, comentó, los aplastaremos. El general TH, de pie a su lado, asintió. Nuestras fuerzas están abrumando sus defensas. Es solo cuestión de tiempo. La flota cerana continuó su implacable avance. Su armamento avanzado causó estragos en las naves humanas. Las explosiones iluminaron el vacío cuando los superportaaviones y los cazas estelares fueron destrozados por ráfagas de energía y ataques con misiles. Los humanos lucharon con valentía, pero la gran cantidad y la potencia de fuego de la flota ceriana comenzaron a pasar factura. El almirante Hall sabía que no podían resistir mucho más. Necesitamos reagruparnos y lanzar una contraofensiva, dijo en su mente, corriendo hacia una señal estratégica.
Todas las naves retrocedan a posiciones defensivas alrededor de Europa. Haremos nuestra resistencia allí, mientras la flota humana comenzó a retirarse. Los Sans aprovecharon su ventaja sintiéndola inminente. Los ojos de la emperatriz Victoria cara brillaron con Triunfo. «Ataquemos, no los dejemos escapar». Las naves cerianas avanzaron, ansiosas por dar el golpe final. Flota humana ahora se concentró alrededor de Europa preparada para la tormenta que se aproximaba. El almirante Hall se mantuvo firme, determinado a defender su hogar a cualquier costo. Todas las unidades se preparan para un ataque coordinado. Hail. Ordenó a mi señal que desaten todo. Tenemos a la flota ceriana cercada con sus armas preparadas para aniquilar a los defensores humanos. Justo cuando las primeras naves cerianas entraron en el campo de tiro, el almirante Hall dio la orden. Ahora la flota humana estalló en una exhibición deslumbrante de potencia de fuego. Rayos de energía y misiles atravesaron el vacío convergiendo en las naves San. La potencia de fuego concentrada tomó a los Sans con la guardia baja, atravesando sus escudos y destrozando sus cascos. Por un momento pareció que los humanos habían cambiado el rumbo. Varias naves ceranas fueron destruidas y sus escombros se esparcieron por el campo de batalla. Las fuerzas de la Federación se alegraron y se animaron por el cambio repentino, pero los sanos no fueron derrotados tan fácilmente. La furia de la emperatriz cara era palpable mientras veía que sus naves eran destruidas lo suficiente como para rugir. Todas las naves, enfoquen el fuego en él. Dauntless. Cortaremos la cabeza de la serpiente. La flota ceriana redirigió su fuego y desató un torrente de ráfagas de energía y misiles contra él. Uis. El barco del almirante Hall se sacudió por el impacto. Sus escudos luchaban por mantener los escudos en niveles críticos. El capitán Morgan informó que su voz estaba tensa. No podemos soportar mucho más de esto. Hail. Apretó los dientes, decidido a luchar hasta el Final. Desvíe todo el poder a los escudos y las armas. Mantenemos la línea. Aquí él. Dles continuó disparando sus armas, brillando mientras apuntaba a las naves Xi'an. Pero el asalto implacable de la flota ceriana comenzó a abrumarlas. Defensas humanas. El Dauntless se sacudió violentamente cuando otro bombardeo golpeó su casco y las alarmas de advertencia sonaron por toda la nave mientras la situación se ponía cada vez más grave. El almirante Hall sabía que necesitaban un milagro para sobrevivir. Todas las naves preparadas para maniobras evasivas de emergencia. Él ordenó que no pudiéramos dejar que se abrieran paso hacia la Tierra. En medio del caos, apareció una nueva señal en la pantalla. Holográfica. Almirante, tenemos un salto hiperespacial entrante. El capitán Morgan exclamó, es la vanguardia. Un destello de luz brillante apareció en la pantalla. Holographica. Ambas civilizaciones de la galaxia observaban con gran expectación sabiendo que cualquiera que fuera el resultado, las repercusiones se sentirían por todas partes. Las primeras escaramuzas habían dado paso a una batalla a gran escala. Mientras la flota ceriana se adentraba más en territorio humano, los planetas exteriores, incluidos Marte y las lunas jovianas, se convirtieron en campos de batalla donde se decidiría el destino del sistema solar. A pesar de su tecnología avanzada y defensas bien coordinadas, los humanos lucharon por contener el ataque ceriano. La batalla de las lunas de Júpiter fue la mayor confrontación hasta el momento. Los gases que giraban en Júpiter proporcionaron un dramático telón de fondo para el feroz combate con ambos lados desatando todo su poder. Los superportaaviones humanos repletos de armamento formaron perímetros defensivos alrededor de lunas clave como Ganem en Europa. Escuadrones de cazas estelares atravesaron el caos, enfrentándose a los cazas cerianos en combates mortales. El almirante Hall se paró en el puente de mando del Dauntless, la nave insignia de la flota de la Federación. La tensión era palpable mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. En la pantalla holográfica, todas las unidades mantuvieron sus posiciones. Hall ordenó con su voz firme:
Concentren el fuego en sus naves líderes. Necesitamos romper su formación. El segundo al mando del capitán Morgan, Hal, transmitió las órdenes. Los superportaaviones Delta y Omega concentraron su fuego en los dreadnoughts cerianos. Las alas de caza estelar mantienen las pantallas defensivas. Las naves humanas desataron un aluvión de ráfagas de energía y misiles que apuntaban a los enormes dreadnoughts cerianos que encabezaban la formación enemiga. A pesar de recibir graves daños, las naves San avanzaron con sus escudos, absorbiendo la peor parte del asalto a bordo del ascendente ceriano. La emperatriz Cara observó con satisfacción cómo su flota avanzaba. Su resistencia es admirable. Pero feudal, comentó, los aplastaremos. El general TH, de pie a su lado, asintió. Nuestras fuerzas están abrumando sus defensas. Es solo cuestión de tiempo. La flota cerana continuó su implacable avance. Su armamento avanzado causó estragos en las naves humanas. Las explosiones iluminaron el vacío cuando los superportaaviones y los cazas estelares fueron destrozados por ráfagas de energía y ataques con misiles. Los humanos lucharon con valentía, pero la gran cantidad y la potencia de fuego de la flota ceriana comenzaron a pasar factura. El almirante Hal sabía que no podían resistir mucho más. Necesitamos reagruparnos y lanzar una contraofensiva, dijo en su mente, corriendo hacia una señal estratégica. Todas las naves retrocedan a posiciones defensivas alrededor de Europa. Haremos nuestra resistencia allí, mientras la flota humana comenzó a retirarse. Los Sans aprovecharon su ventaja sintiéndola inminente. Los ojos de la emperatriz Victoria Cara brillaron con Triunfo. ataquemos, no los dejemos escapar. Las naves cerianas avanzaron, ansiosas por dar el golpe final. Flota humana ahora se concentró alrededor de Europa preparada para la tormenta que se aproximaba. El almirante Hal se mantuvo firme, determinado a defender su hogar a cualquier costo. Todas las unidades se preparan para un ataque coordinado. Hail. Ordenó a mi señal que desaten todo. Tenemos a la flota ceriana cercada con sus armas preparadas para aniquilar a los defensores humanos. Justo cuando las primeras naves cerianas entraron en el campo de tiro, el almirante Hal dio la orden. Ahora la flota humana estalló en una exhibición deslumbrante de potencia de fuego. Rayos de energía y misiles atravesaron el vacío convergiendo en las naves San. La potencia de fuego concentrada tomó a los Sans con la guardia baja, atravesando sus escudos y destrozando sus cascos. Por un momento pareció que los humanos habían cambiado el rumbo. Varias naves ceranas fueron destruidas y sus escombros se esparcieron por el campo de batalla. Las fuerzas de la Federación se alegraron y se animaron por el cambio repentino, pero los sanos no fueron derrotados tan fácilmente. La furia de la emperatriz Cara era palpable mientras veía que sus naves eran destruidas lo suficiente como para rugir. Todas las naves, enfoquen el fuego en él. Dauntless. Cortaremos la cabeza de la serpiente. La flota ceriana redirigió su fuego y desató un torrente de ráfagas de energía y misiles contra él. UEs. El barco del almirante Hal se sacudió por el impacto. Sus escudos luchaban por mantener los escudos en niveles críticos. El capitán Morgan informó que su voz estaba tensa. No podemos soportar mucho más de esto. Hail. Apretó los dientes, decidido a luchar hasta él. Final. Desvíe todo el poder a los escudos y las armas. Mantenemos la línea. Aquí él. Dles continuó disparando sus armas, brillando mientras apuntaba a las naves Xi'an. Pero el asalto implacable de la flota ceriana comenzó a abrumarlas. Defensas humanas. El Dauntless se sacudió violentamente cuando otro bombardeo golpeó su casco y las alarmas de advertencia sonaron por toda la nave mientras la situación se ponía cada vez más grave. El almirante Hal sabía que necesitaban un milagro para sobrevivir. Todas las naves preparadas para maniobras evasivas de emergencia. Él ordenó que no pudiéramos dejar que se abrieran paso hacia la Tierra. En medio del caos, apareció una nueva señal en la pantalla. Holográfica. Almirante, tenemos un salto hiperespacial entrante. El capitán Morgan exclamó, es la vanguardia.
Un destello de luz brillante apareció en la pantalla. Holographica. Gehal dijo su tono grim: necesitamos llevar la pelea hasta ellos y mantenerlos desequilibrados. El capitán Morgan asintió con la cabeza. Estuvo de acuerdo. Tenemos que aprovechar nuestro impulso e interrumpir su capacidad de reagruparse. Hal se volvió hacia su oficial táctico, el teniente Chen. ¿Cuál es el estado de nuestras ondas de reconocimiento de largo alcance? Chen introdujo algunos comandos en su consola. Las ondas están operativas y han detectado movimientos ceranos cerca de su puesto de avanzada en el sistema Próxima Cente. Parecen estar reagrupándose ahí. Hal entrecerró los ojos. Entonces ese es nuestro objetivo. Atacaremos antes de que puedan recuperarse completamente. Preparar la flota para un despliegue inmediato. La flota de la Federación, liderada por la formidable Vanguardia, estableció rumbo a Proximus Cente mientras se aproximaban al puesto de avanzada ceriano. La tensión a bordo de las naves humanas era palpable. Sabían que esta batalla podría determinar el destino de toda su especie. Los Sans, aunque sorprendidos por la velocidad de la respuesta humana, estaban listos para la pelea. La emperatriz Kara había ordenado la fortificación del puesto de avanzada, y sus defensas se erizaron con armamento mientras la flota de la Federación salía del hiperespacio. La batalla comenzó. Inmediatamente la Vanguardia lideró la carga, sus poderosos rayos de energía cortando a través de las naves cerianas. Los humanos lucharon con una determinación feroz, sabiendo que tenían que aprovechar su ventaja. El almirante Hal coordinó el asalto con precisión. Todas las unidades concentrar el fuego en sus instrumentos defensivos. Necesitamos abrir paso y eliminar su centro de comando. La batalla fue intensa con ambos lados intercambiando golpes devastadores. Los Sans lucharon con la desesperación de un depredador acorralado, pero las tácticas superiores de los humanos y la abrumadora potencia de fuego de la Vanguardia comenzaron a cambiar el marcha. Emperatriz Kara, observando desde el centro de mando del puesto de avanzada, se dio cuenta de que sus fuerzas estaban siendo abrumadas. No podemos contenerlos, admitió. Su voz teñida de frustración. Prepárense para evacuar. Debemos vivir para luchar otro día. Mientras los Sans comenzaban su retirada, el almirante Hal ordenó un último empujón. Todas las unidades avancen. Necesitamos capturar su centro de mando y asegurarnos de que no puedan reagruparse. Las fuerzas humanas avanzaron, abrumando las defensas ceranas restantes. El puesto de avanzada cayó y la flota ceriana se dispersó, retirándose a las profundidades del espacio con el puesto de avanzada asegurado. Las fuerzas de la Federación comenzaron a desmantelar la infraestructura ceriana y a reunir inteligencia. La victoria fue decisiva, pero Hal sabía que la guerra estaba lejos de terminar en la Tierra. Las celebraciones fueron atenuadas con un sentido de urgencia. Los líderes de la Federación sabían que habían asestado un golpe significativo a la Imperio Cerian, pero la amenaza no fue eliminada. Almirante Hal, de pie en el puente de la Vanguardia, miró las estrellas. Hemos ganado una batalla crítica, pero debemos permanecer vigilantes. Los Sans regresarán y, cuando lo hagan, debemos estar listos. Como la galaxia observó, los humanos comenzaron a fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de la guerra. La leyenda de la batalla de Próxima Cente se contaría junto con la batalla de las lunas de Júpiter, un testimonio del coraje y la determinación de la Federación unida de la Tierra, y por eso la humanidad se mantuvo fuerte, lista para enfrentar cualquier desafío que siguiera. La lucha por el futuro apenas había comenzado, pero habían demostrado que no serían Facilmente conquistados. la galaxia. Recordaría el día en que los humanos cambiaron el rumbo y se mantuvieron firmes contra un imperio que los había considerado insignificantes.